Muy buenas hermanos y hermanas del caos y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Estamos en un nuevo vídeo más de Café con Master Caos y además un tema bastante interesante el que nos acarrea hoy, porque vamos a hablar de temas relacionados con las invocaciones, entidades, espíritus. Al final el que trabaja la magia lo más normal es que trabaje con entidades, al fin y al cabo, ya sea de una cultura, de una religión, ¿vale? Porque seamos creyentes y trabajemos con ángeles, por ejemplo, o con entidades semejantes o con deidades. Puede ser también que trabajemos con entidades de la zona, por ejemplo. Conozco a mucha gente, ¿vale? Que sigue el canal de Alana, y Alana, por ejemplo, tiene un modelo de práctica en el que se focaliza en trabajar con entidades de su zona. Es decir, entidades de, por ejemplo, si yo soy de España, entidades de la zona europea, por ejemplo, los elementales, ¿vale? Los feéricos son muy típicos de la zona de España y hay feéricos muy interesantes en este lugar. También entidades relacionadas con las plantas o con los daemons bueno, pues estas flores, plantas, vegetación de la zona y demás. Y esto es solo un ejemplo de muchos. También, por ejemplo, últimamente me están pidiendo mucho que trate el tema nórdico y el tema de entidades japonesas, es decir, los yokai. Y es por eso que es muy interesante el tratar estos temas y creo que es un buen momento para hablar de ellos en el canal. No voy a hablar directamente de entidades japonesas, pero sí vamos a hablar un poco de entidades a nivel general y sobre las invocaciones, ya que las entidades japonesas las quiero tocar en un video donde vamos a tratarlo extensamente, pero aquí lo vamos a tocar un poquito por encima también. Y sobre todo esto viene de dos personas que me han hablado. Uno de ellos es George, que desde aquí le mando un saludo, que me estuvo comentando, bueno, me estuvo diciendo que había intentado varias veces invocar un Dijin, que no le salía y demás. Y hoy mismo también me contactó hablándome y diciéndome que, bueno, que se daba cuenta de que estaba demasiado estresado, de que estaba como que no terminaba de no creer en ellos exactamente, sino que siente que lo había estado haciendo mal, ¿vale? Que se había focalizado demasiado. Al final, lo que muchas veces os digo, que cuando a veces os atasquéis tenéis que dejar esa invocación de lado e intentar otras y ya luego volverás con esa. Pero a veces cuando te frustras excesivamente, bloqueas la llegada de esa entidad. Y esta persona pues estaba en ese punto de bloqueo, de estar intentándolo, de llevar ya 10 intentos o por ahí y no obtener resultados. Y se disculpaba y me decía que se estaba dando cuenta de que en verdad, con la frustración que tenía y todo eso, y con ciertas faltas de fe que tenía, era muy difícil de que se diese el caso de que viniesen estas entidades. Por eso fue que esta persona va y decía pues, que tenía estos problemas y demás, y hemos estado hablando. También por parte de Juan, al que también llamamos Paladín en el grupo, él me hablaba de que quería saber sobre las entidades japonesas y decir que es la segunda persona a la que le voy a vender una baraja de cartas. Ya sabéis que yo hago artefactos para gente y que si queréis pedirme un artefacto mágico os lo puedo preparar. Lógicamente cobro por ello, ¿vale? Es un trabajo al fin y al cabo, pero también preparo artefactos. De hecho, ahora quiero empezar a comercializar varitas hechas de resina, así que si alguien está interesado, pues ya lo sabe. Pero ¿a qué viene todo esto, todo este tema? Que básicamente, desde que empecé a hacer estas barajas, ¿vale? He hecho barajas de invocaciones, que ya lo ha probado una persona y esta va a ser la segunda. Ciertos artefactos solo lo comercializo con gente con la que tengo una gran confianza y no tengo ningún miedo en decirle a alguien claramente: oye, este artefacto yo no lo voy a comercializar contigo porque no te conozco y es un artefacto muy poderoso, o no sé hasta qué punto se puede adaptar a ti y puede ser peligroso tanto para ti como para otras personas. Entonces, lo siento, pero no tengo ningún miedo en hacerlo. Y lo tengo muy claro, tienen que ser personas con las que yo tenga un cierto nivel de confianza para cierto tipo de artefactos, claro está. Pero sobre todo, y lo que quiero referirme con todo esto, es que durante este tiempo que he estado trabajando en estas cartas, en estas dos barajas, he llegado ya a invocar entidades de diversos tipos y he tenido muy buenos resultados, incluso con entidades que uno podría pensar que no se pueden tener resultados o no se pueden invocar. De hecho, sin ir más lejos, un caso que he tenido es que yo mismo, gracias a la ayuda de mi Dijin también, hay que decirlo, desde aquí también me gusta mandar los agradecimientos un poco hacia mis entidades, por así decirlo, o darles ese reconocimiento que se merecen. Y gracias a él pude invocar a un Rakshasa. Ya saben muchos que un Rakshasa es un tipo de demonio de los más poderosos, si no la raza de demonios más fuerte que existe. Y son demonios guerreros, mitad gato, mitad felino.
y son grandes hechiceros, así como grandes guerreros, y son muy poderosos. De hecho, hay culturas en las que se dice que los Rakshasas han matado a deidades. Es decir, son seres fuertes y nunca nadie había conseguido convocarlos antes. Afortunadamente fui capaz de hacerlo y realmente he pasado por experiencias muy increíbles, ¿vale? Y a lo que viene todo esto es a que en este vídeo quiero hablar un poco de estas entidades, de cómo funcionan realmente las invocaciones, porque el problema que veo también es que la gente no es consciente de que una invocación no es solo coger y llamar a una entidad, o me gusta esta entidad y la llamo. Y también porque veo que hay mucha gente que, por ejemplo, siempre me está hablando en el vídeo de los Dijins y siempre interesada en invocar. Y joder, que hay más entidades y a lo mejor otra entidad se asocia más a ti. Que es que lo que te puede ofrecer un Dijin te lo pueden ofrecer otras entidades y a lo mejor es más razonable porque se conecta más contigo, con tu sistema de creencias. Por eso tenemos que tener muy claro eso y sobre todo centrarnos en las entidades con las que de verdad podemos conectar bien. Así que creo que dejando en claro el punto del vídeo, vamos a hablar un poquito sobre todo esto. Pues iniciamos con entidades e invocaciones de la rama japonesa un poco, ya que es algo que me han pedido y quiero hablar un poquito sobre ello, ¿vale? Pero va a ser muy por encima conmigo. Sobre las entidades de la rama japonesa o de la cultura japonesa, tenemos que tener en cuenta que esta es una de las culturas con mayor grueso o mayor cantidad de entidades que pueden ser invocables o llamables. Existen las razas de los yokai, que son pues diversas entidades de muchos tipos y que se asocian a espíritus que han trascendido mediante una serie de facultades especiales que le han sido otorgados por ciertas cosas. De hecho, tengamos en cuenta que la cultura de los japoneses es donde nace la creencia de que existen los ascendidos o los llamados inmortales, que los inmortales son maestros taoístas que han llegado a un punto de comprensión del ser y de la existencia tan grande que han llegado a alcanzar un grado de prácticamente semidioses o de héroes. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos sería un equivalente a semidioses o héroes griegos, como Hércules, que siendo humanos o semi-humanos, han llegado a un nivel de elevación superior al de un humano normal, al de un humano corriente, pudiendo vivir muchos más años, teniendo una fuerza y unas habilidades sobrehumanas y teniendo un nivel de conciencia mucho más elevado. Pues esto mismo pasa con estas personas, estos inmortales, y se cree en la cultura japonesa que se puede llegar a ese nivel de trascendencia o elevación espiritual que lógicamente no está abierto a todo el mundo. O bueno, está abierto para todo el mundo, pero no es fácil. O sea, tienes que tener un trabajo espiritual muy grande y de muchos años. ¿Se puede conseguir o podríamos conseguirlo nosotros mismos que estamos aquí viendo este vídeo? Claro que se puede, pero decir que cuesta bastante. Un gran problema que tenemos en la actualidad es que se ha matado un poco nuestro ímpetu, nuestro espíritu de lograr cosas. Desgraciadamente, quitando algunos casos de gente que le gustan mucho estos temas, es muy difícil dar con alguien que quiera dedicar el tiempo a su espiritualidad y a elevarse como mago. Y esto es igual que en el deporte. Al final, en el deporte hay muchísima gente que quiere tener cambios físicos o resultados muy rápidamente, en corto plazo, y no se toman el tiempo para ejercitar, cuando realmente requiere de ir al gimnasio, requiere de una constancia, requiere de un tiempo y de una dieta y de una serie de dificultades, y aparte que a lo mejor te puede llevar 6 meses el obtener ese cambio físico y la gente lo quiere ya. Pues lo mismo que pasa con eso, con ese ejemplo, pues lo mismo pasa con la magia. Muchas veces queremos las cosas ya. No estoy haciendo esto a modo de reñir a nadie, pero sí que es cierto que esto cada vez nos pasa más, de que queremos resultados rápidos y a veces los resultados rápidos no pueden llegar. Yo, pese a que he tenido más o menos facilidad para adentrarme en la magia y ya actualmente obtengo resultados muy fácilmente a la primera o a la segunda, tengamos en cuenta que previamente he tenido un trabajo muy largo. Yo me llevé 2 años casi estudiando las artes mágicas, aprendiendo cosas, conectando conmigo mismo y con el universo, para luego finalmente empezar a obtener ciertos resultados, por así decirlo.
directamente es que no me metí a la práctica hasta que no llevaba ya 1 año y medio casi de estudio, o 2 años casi de estudio teórico, y un poquito lo que es práctica de meditación y de cosas así para elevarme. Entre eso y que yo ya tenía algunos dones activos, pues más o menos me ha sido fácil, pero estamos hablando de que previamente ya había tenido un par de años de puro aprendizaje. De hecho, aunque digo que llevo 7 años en la magia, realmente si contamos esos 2 años llevaría 9. O sea, llevo ya casi 10 años metido en la magia. Estamos hablando de muchísimo tiempo, ¿vale? Desde que estaba en la ESO, o sea, es bastante. Y realmente la gente piensa que esto es sencillo, pero no es tan sencillo. Con respecto al tema de las entidades japonesas, tenemos que entender que los yokai en su gran mayoría son entidades que han ascendido. Por ejemplo, encontramos el caso de los nekogatos o Jibai-nya, más o menos, que muchos ya les sonará porque existe una serie llamada Yokai Watch, que es muy famosa. Yo no la he visto, pero bueno, sé que existe lógicamente, no soy tan inculto, y sé que va pues del tema de los yokai, ¿no? Y te habla de los distintos tipos de yokai, y son reales, o sea, a ver, que están basados en yokais y entidades reales. Pero tenemos que entender que la historia detrás de cada yokai es un poco más profunda. Por ejemplo, los Jibai-nya son gatos normalmente necrogatos, ¿vale? Porque sí que es verdad que son gatos, espíritus de gatos que han trascendido gracias a que su alma felina lleva ya muchos años en este mundo. Es decir, son gatos que ya llevan 1000 años de existencia acumulando muchísima sabiduría, y que aparte son gatos que ya han tenido algún contacto o algún roce con ese mundo más espiritual y ancestral, llegando a conectar con magias y niveles de poder mucho mayores, digamos. Porque tanto por su avanzada edad a nivel espiritual como su conocimiento necromántico y demás, pues le ha hecho elevarse. De hecho, se dice que los Jibai-nya son entidades que pueden usar la necromancia con gran facilidad. Son gatos que normalmente poseen 2 colas, poseen la capacidad de hablar y la capacidad de ponerse en pie. Y son gatos muy inteligentes, con una gran sabiduría. Se dice que si tienes un gato que haya vivido muchísimos años y si no te tiene cuidado, ese gato puede transformarse en un Jibai-nya. Porque se dice que los gatos pueden albergar conocimiento de sus vidas pasadas, y no sabes si esa vida pasada que ha tenido, él ya fue un felino. Se dice que si un gato ha sido un felino en una vida pasada y en la siguiente vida vuelve a ser un felino, puede llegar a convertirse en un Jibai-nya. Y sobre todo si es un gato con una vida bastante longeva. Por lo que cuando un gato tenía entre 20 y 30 años de edad, se les solía asesinar en el periodo Edo, porque sí se tenía bastante miedo a los Jibai-nya, porque se decía que podía haber Jibai-nyas buenos, pero también los podría haber malos o nefastos. Por eso se hacía un sacrificio de este animal para evitar que volviese a la vida como un Jibai-nya, o su espectro se volviese un Jibai-nya que pudiese ser peligroso. Por otro lado tenemos a los Kitsune. Los Kitsune son realmente siervos de una deidad, creo que se llama Inu, si no me estoy equivocando esta deidad, pero aquí al lado estaré poniendo el nombre. Pero básicamente es una diosa que, pues básicamente es una diosa sobre todo como de la fertilidad, la fortuna y demás, que existe en Japón. Y sus siervos son los Kitsunes, los zorros de varias colas. Se dice que son humanos medio zorro, que pueden transformarse en zorros de varias colas, pero también hay otras versiones que dicen que son zorros que se transforman en semi-humanos para poder comunicarse con el mundo de los humanos y demás, pudiendo transformarse en humanos con las orejas de zorro o con ciertos rasgos de zorro. Hay esas 2 versiones, pero la realidad es que, sea cual sea la versión en la que queramos creer, existen estos zorros y existen 2 modalidades. Existen los sacros o sagrados, que son los que aún siguen sirviendo a la diosa, y existen los salvajes, que son zorros que han dejado de servir a la diosa, se han rebelado contra ella y por ende han llegado a un grado de casi ser demonios, ser los rebeldes que van en contra de esta deidad. Todas estas entidades, los Jibai-nya, los Kitsune, que son ejemplos de yokais, que como bien veis son espíritus que han trascendido. Se dice que los Kitsune son almas de verdaderos zorros
que la diosa ha cogido y tras su fallecimiento los ha evolucionado y llevado a ese grado, ¿no? Y suelen ser zorros con una gran sabiduría, porque se dice que los zorros son animales que, así como los gatos, tienen un gran contacto con el mundo espiritual. Así como en Egipto los gatos son los guardianes del mundo espiritual, en Japón también se tenía esta creencia sobre los gatos, así como de los zorros, y se dice que estas entidades, al tener ese contacto tan elevado, si encima eran capaces de tener muchos años de edad, podían acumular muchísimo conocimiento. Al albergar tanto conocimiento, podían llegar a tener esa transformación o esa evolución o esa elevación espiritual, volviéndose en yokais. Los yokais realmente, si os fijáis, son en muchos casos almas ascendidas. Pero ya sabemos que en el Japón y sobre todo en el periodo Edo se tenía mucho la creencia en el que existían entidades positivas y negativas, el yin y el yang, que aquí vemos la rueda del yin y el yang. Este es el símbolo perpetuo de la ley de que tiene que existir la dualidad. Si existe lo bueno, existe lo malo, y la elevación no es una excepción. Como ya muchos sabréis, sobre todo que trabajáis Reiki, ya conocéis el hecho de que existe la energía cero, que para los taoístas es la energía Tao. La energía del cero es la energía unitaria. Se dice que el Tao es la energía divina de la que todos venimos. Es algo así como la energía primigenia que existía antes del Big Bang, por decirlo de una forma científica, aunque no sé hasta qué punto esto se puede mezclar al 100% con la ciencia, pero vamos a contarlo así. Digamos que la energía más pura a la cual nos podemos conectar es esa energía cero, que básicamente es una energía que no tiene una dualidad, es la única energía unitaria que existe en el mundo. Todo es pluritario, todo es dual o común, digamos. Pero esa energía no, esa energía es singular. Por eso se dice que el Tao que no se puede nombrar es el verdadero Tao. Porque tú nombras al frío porque existe el calor, tú nombras a la oscuridad porque existe la luz. Si algo fuera inherente y siempre estuviese ahí, no podríamos darle una connotación. Por lo que consideramos que el Tao es algo totalmente fuera de la propia lógica, la propia mente humana, pero si eres capaz de conectarte a él, puedes llegar al máximo grado de elevación. Porque se dice que es la única energía que no es dual, que es unitaria, y que es única e inigualable, y que de ahí se fragmenta en todas las energías y cosas que tenemos en el universo. Sobre todo se fragmenta cuando empieza a ser etiquetado, se le empieza a dar connotaciones, ensuciando su esencia unitaria para convertirse finalmente en una esencia dual. Y la primera esencia dual que existió fue el yin y el yang, la connotación de bien y mal, blanco y negro, frío, calor, femenino, masculino, la representación de la dualidad más pura, la representación del origen de todo. La existencia no puede existir sin masculino y femenino, sin frío y calor, sin bien o mal. Solo puede existir la creación a través de la dualidad. Y así es como nace la creencia del yin y el yang. Y como ya hemos dicho, las elevaciones también pueden ser positivas o negativas. Ascender espiritualmente por el yin o ascender espiritualmente por el yang. Y hay quien dice que ascender por el yin es equivalente a descender realmente. Y no estoy totalmente de acuerdo con esto. Creo que te puedes elevar a través de la magia negra y a través de la energía yin, y es perfectamente aceptable que tires por ese camino y por la creencia un poquito más en la mano izquierda, y eso te puede llegar a elevar. Pero bueno, es una elevación un poco distinta. Y por suerte o por desgracia, a veces esas elevaciones pueden llevar a la destrucción del ser. Porque sí, igual que la luz puede elevarte y destruirte, también te puede destruir el yin. Y esto nos lleva a que la energía del yin nos puede elevar, pero a la vez nos puede destruir, volviéndonos en espectros negativos. Como bien sabemos, existen muchas ramas de yokai, muchas ramas de espectros negativos que pues realmente son entidades oscuras, pero que ya han llegado a un nivel de elevación alto. Son personas que han trascendido a un grado distinto del resto. Y son personas que al fallecer se han convertido en
espíritus errantes, pero que a su vez, dentro de que son espíritus errantes, están a un nivel más elevado que la humanidad normal. Y si realmente, igual que los demonios, se pueden elevar trabajando por el camino de la oscuridad, tú te puedes elevar por el camino de la luz, te puedes elevar por el camino de la oscuridad, o te puedes elevar por el que sea. Y existen yokais que son almas de personas que, debido a una muerte fatídica, a una energía yin excesiva en su cuerpo a la hora de su fallecimiento, han alcanzado ese grado de espectros que podemos considerar yokais. Son espectros de una magnitud de poder y elevación demasiado grandes, debido a toda la oscuridad y negatividad con las que se han cargado. Esto quiere decir que si tu muerte está cargada de destrucción y de oscuridad y de una energía negativa muy grande, puedes llegar a tener una elevación forzada, y esa elevación forzada te puede llegar a destruir tu conciencia hasta el punto de volverte un espectro que más que ser totalmente consciente de lo que haces, eres más elevado, pero tu conciencia se quiebra hasta el punto de que esa elevación forzada te hace volverte más una bestia que un humano, o eso se cree. Y por eso es que existen entidades como Yoko Onna o otras entidades que son realmente, pues, espectros de humanos. Y luego pues existen daemons, demonios, entidades oscuras, entidades luminosas y muchísimo más. Pero vamos a hablar de otras culturas. También nos podemos ubicar en la cultura nórdica, donde vemos que existen muchísimas bestias y existen los grandes gigantes, pero sobre todo existen entidades fantásticas e increíbles. Por ejemplo, podemos encontrar el caso del caballo de Odín, el caballo de 8 patas que corría más rápido que el sonido y que se dice que era el corcel más veloz de todos y la montura más valiente y más aguerrida, incapaz de sentir miedo, gigante, enorme y muy poderoso. Era un caballo nacido del cruce de un caballo gigante, un caballo Jotun, porque existían Jotun, animal, igual que existía Fenrir, igual que existía la serpiente Jormungandr, podía existir los animales gigantes, y existían los caballos de los Jotuns. Los caballos de los Jotuns eran caballos enormes, y al cruzarse con un gran Jotun, como era el propio Loki, pudimos ver cómo nació el gran caballo de 8 patas, una bestia sagrada de un gran poder y magnitud. Así como eso, vemos que existen hijos de la serpiente Jormungand, que son grandes serpientes gigantes marinas. Vemos que existen los cuervos centinelas, hijos de los cuervos de Odín. Odín tiene animales espirituales, porque igual que nosotros los humanos tenemos animales de poder o animales espirituales, animales tótem, como algunos le llaman, también existen pues animales de poder para los dioses. Y existen los cuervos centinela, los hijos de la tormenta. Los cuervos centinelas son literalmente daemons o entidades de la tormenta y de los rayos, hijos de los cuervos de Odín, que surcan las tormentas y se transportan entre los rayos y los truenos, guiando a las almas a través de estas mismas tormentas, llevando consigo como grandes procesiones de espectros que siguen a la tormenta y que van llevando consigo a las almas para poderlas guiar hasta el Valhalla o hasta el Asgard, según un poquito la cultura que se tenga. Podéis ya darle el nombre que queráis, pero realmente los subían hasta el Salón de los Dioses, se suele decir. También hay quien dice que simplemente los subían al cielo nórdico, porque normalmente el Asgard se suponía que era más como para guerreros y que realmente Asgard no era pensado para todas las entidades o todos los espíritus. Por eso se dice que estaba luego por otro lado los campos de Hela, que ya sabemos que eran la deidad prácticamente de la muerte en esta cultura, en esta mitología. Y bueno, pues en la religión nórdica sí que es cierto que existe esa zona que no es exactamente el infierno, sino que es la zona de los espíritus y de las almas. De hecho, hasta los dioses cuando morían iban allí. Finalmente, vamos a hablar también un poquito de otras culturas a nivel general, porque me podría llevar todo el día, hay demasiadas culturas. Pero por ejemplo, si nos vamos a la cultura árabe, hay una deidad
que posee unas entidades muy interesantes. Posee un ejército de hombres escorpión, súper poderosos y súper fuertes. Esta deidad es de las entidades de la guerra más poderosas que existen, y su ejército es el ejército probablemente más fuerte. De hecho, son las únicas entidades que, sin llegar al grado de dioses, se dice que podían combatir fácilmente contra los Rakshasa, porque son otra de las razas más poderosas. Es una raza que, pese a lo que pueda parecer, son una raza casi sagrada, son siervos de un dios, y teóricamente, incluso si sirves al dios, podrías tenerlo casi como, igual que tenemos un ángel de la guarda, podrías llegar a tener una de estas entidades a tu lado prácticamente, si obtienes el favor de esa deidad, que ojo, no es sencillo, pero se puede llegar a tener, se supone o se dice, aunque bueno, esto es una creencia. Así como eso, pues habrá el que quiera tener ángeles, quiera contactar con ellos, pues está de puta madre. Habrá el que quiera, pues qué te digo yo, pues trabajar más la cultura egipcia. Pues bueno, te recomiendo tener un gato, primeramente. Pero más allá de ello, existen muchísimas entidades. De hecho, en la cultura egipcia existían el cocodrilo hipopótamo, que se comía los corazones de aquellos personas malignas. Existían las grandes serpientes de fuego, que se dice que eran básicamente una especie de serpientes dragón, hijos de la serpiente de la destrucción, a la cual Ra tenía que mantener a raya. Esas serpientes semidragón de fuego eran entidades muy poderosas. Las bestias marinas y dragones marinos, que eran los hijos de la deidad Tiamat. En la cultura sumeria y mesopotámica se creía en entidades marinas y se rendía culto a estas entidades. Y en Mesopotamia, en la cultura sumeria y demás, se rendía cultos a entidades muy similares. De hecho, se dice que eran así como Grecia y Roma, que eran prácticamente la misma entidad con distintos nombres, pues se creía en estas. Y habiendo llegado a este punto del vídeo en el que hemos hablado de cultura japonesa y un poquito pues su religión y cómo funciona, y ya hablaremos más extensamente de ello, ya que hemos hablado de estas entidades de las distintas culturas y hemos tocado un poquito varias culturas, no puedo tocarlas todas, ya digo, el vídeo sería larguísimo, pero vamos con el siguiente tema del vídeo. Pues tras la pausita de café, vamos a hablar ahora sobre las invocaciones, que es el otro tema que queríamos tocar. Veréis, el tema de las invocaciones, como bien veis, es muy complejo porque mucha gente me pregunta, oye, ¿qué es una invocación? ¿Qué es una invocación? ¿Qué entidades se pueden invocar? ¿Cómo invoco Dijins? No sé qué. Son preguntas de las más típicas. Bueno, primero que nada, una invocación y una evocación. Se dice que una invocación es realmente el llamar a la energía de una entidad. Es sobre todo cuando llamamos a una deidad, se dice que se realiza una invocación. Es decir, una deidad normalmente no toma presencia directa, pero tú haces un llamado para que esta entidad te preste una ayuda a través de su energía. Sin embargo, una evocación se realiza, por ejemplo, cuando invocas a un Dijin, le llamamos invocación, pero realmente es una evocación. Una evocación puede ser desde invocar tu animal de poder, invocar tus almas espirituales o evocar un Dijin o todo eso. Son realmente evocaciones. Que le digo invocación a todo por comodidad y porque es lo típico, pero realmente es evocación. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente cuando tú haces una evocación, tú estás llamando a una entidad que es única, solo existe una, que sería, por ejemplo, yo invoco a un Dijin y pues, es mi Dijin, es único. Tú puedes tener otro Dijin, pero no tienes mi Dijin. Y esta entidad estás buscando conectarla a ti, que te acompañe como un guía, como un protector o algo así, y establecer un pacto con esta entidad. Eso es una evocación. La invocación, por el contrario, es más bien si yo, por ejemplo, hago una misa, ¿vale? Las misas son invocaciones a la deidad Yahvé, a la deidad cristiana. O sea, si tú haces una misa cristiana, estás invocando a esa entidad, estás invocando al Espíritu Santo, a Dios, para que preste atención a lo que se está haciendo y para que esos rezos lleguen hasta él y él sea consciente de que esas personas están ahí rindiéndole esa devoción, ¿vale? Y realmente no estás haciendo que tomen presencia directa, sino más bien como es un llamado para que esta entidad tome conciencia de lo que se le está ofrendando o del rito que se está haciendo en su nombre. Como eso, pues puedes pedir la protección de una entidad, como una deidad, por ejemplo. O sea, yo puedo llegar y pedir la protección de Thor,
No pido que Thor se me presente físicamente delante de mí. Más bien lo que está haciendo esta entidad con la invocación es que es consciente de que le estás pidiendo ayuda, es consciente de quién tú eres y te manda su ayuda a través de alguna entidad que sea, por ejemplo, un siervo del propio Thor, o simplemente te manda su energía para darte las fuerzas para lograrlo, sin tomar el presencia directa, por lo que eso se considera una invocación. Es un llamado para que esta entidad tome conciencia y te preste una ayuda, pero sin llegar a tomar una presencia. Al no haber presencia directa de la entidad, no se puede considerar una evocación. Esto es un tema simple, pero ahora vamos también con el tema de qué queremos invocar o qué queremos evocar. Me da igual si quieres llamar a una deidad, me da igual si quieres llamar a una entidad, pero tienes que tener muy claro lo que estás haciendo y tienes que tener muy claro qué es lo que realmente quieres. Veréis, por ejemplo, muchísima gente le llama mucho la atención la invocación al Dijin, pero es que a lo mejor el Dijin no conecta realmente contigo, o a lo mejor no se conecta con tu sistema de creencias, o a lo mejor estás queriendo forzar algo que no es para ti. Prueba otras cosas, por eso siempre digo, no os frustréis, chicos, probad cosas nuevas, preguntadme, es que no veo, o sea, de hecho tengo un grupo de WhatsApp y veo que la gente habla, pero es que al final me acaba preguntando, oye, ¿cómo invoco un Dijin? Tío, tengo 4 vídeos en el canal de cómo invocar a un Dijin, no te voy a explicar eso, te voy a mandar al vídeo. Distinto es que dentro de la invocación al Dijin, oye, esto del Dijin, oye, ¿cómo pongo la vela? O le tengo que grabar algo, o algún pequeño detallito que a lo mejor pues no hayas comprendido bien. A ver, que dudas pueden quedar, me puedo haber explicado mal, o puedes no haber entendido una cosa de la explicación, pero no me pidas una explicación que he dado 4 veces, porque te voy a mandar a la mierda. A ver, no mando a la mierda a nadie por respeto, pero lo mínimo que te puedo decir es, tío, mírate el vídeo. Y si tienes alguna duda, me lo dices, pero no te voy a explicar, porque es que entonces cada vez que alguien me viene preguntando por el Dijin tengo que explicar nuevamente todo lo que he dicho en un vídeo de media hora, bueno, en 4 vídeos de media hora o de 20 minutos cada uno. No voy a explicar eso de nuevo. ¿Tienes el vídeo? Apréndetelo. Y si no, pues haz como los que han querido ir un paso más allá, me pagas y te apuntas a las clases de la academia y te daré una ayuda personalizada y te digo yo que invocarás al Dijin. Pero, tío, o sea, que le estoy cobrando a gente por ello, ¿sabes? Por darle mi ayuda personalizada. Por lo menos, si me vas a preguntar algo, que sea pequeñas dudas que te han quedado del vídeo, que es realmente para lo que está el grupo de WhatsApp, no para que me preguntes algo que tengo 4 vídeos de ello. No te voy a dar la explicación de nuevo. Y si quieres que te la dé personalmente la explicación, especializada para ti, pues ya digo, todo ese trabajo cuesta dinero, porque es muchísimo tiempo, porque no es para ti, es para ti y para todos los que vengan. Porque si se lo doy a uno, se lo tengo que dar a todos. Y creedme, que si no me mandan unos 20 veces al mes la pregunta de cómo invocar un Dijin, teniendo 4 vídeos del tema, no me mandan ninguna. O sea, de verdad, 20 veces me preguntan, ¿vale? Es absurdo. A donde quiero llegar con todo esto es a que a veces tenemos que aprender a que, oye, primero que nada, no entiendo por qué os obcecáis con invocar un Dijin. A lo mejor tú no conectas con la energía de los Dijins. A lo mejor no se asocia bien a ti. A lo mejor no consigues crear esa conexión porque tu grado de elevación no es el suficiente, porque tienes que entrenar más, porque no eres capaz de emitir bien la energía. Entonces puede ser un fallo tuyo. Vale, entonces analízalo. Oye, a lo mejor el problema no es que la entidad no haya querido estar conmigo. A lo mejor el problema es que no me ha salido bien el llamado porque no he podido llegar al grado que necesitaba de concentración, no he podido emitir la energía de forma correcta. Pues a lo mejor tengo que practicar un poquito meditación durante un par de semanitas y luego intentarlo, por ejemplo. Pero es que la gente no tiene criterio propio de decir, oye, voy a juzgar mi trabajo. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Si he intentado 4 veces lo del Dijin y no me está saliendo, ¿por qué no me está saliendo? Pero es que yo no tengo que ir detrás de ustedes diciéndolo, porque yo tampoco soy adivino, yo no sé... soy adivino, pero me refiero, yo no sé si el problema es que tú no estás sabiendo emitir correctamente la energía, si tú no estás alcanzando el grado de concentración necesario o accediendo a ese estado que necesitas para la invocación. Puede ser que no entras bien en ese estado. No sé si es que el Dijin se ha tratado de comunicar contigo, pero tú no has sido consciente porque no has llegado al grado de conexión suficiente y el Dijin ha intentado contactar contigo y cerrar el pacto y tú no has sido capaz.
de llegar a recibir el mensaje. O puede ser simplemente que tú no conectas con la energía de la propia entidad. Y a lo mejor es recomendable que en vez de invocar un Dijin, invoques un dragón. O invoques un Kitsune. O invoques un cuervo centinela. O invoques, yo qué sé, 1000 cosas. Es que además, si tú trabajas la religión cristiana, pues a lo mejor es más recomendable que busques entidades relacionadas con la cultura cristiana a buscar entidades relacionadas con la cultura árabe, porque a lo mejor pues es más difícil para ti por trabajar una cultura distinta. Pues puede ser. Yo, por ejemplo, no trabajo directamente en ninguna religión, por lo que tengo mucha libertad en ese sentido. Pero hay muchas entidades que puede ser que no les agrade el que tú trabajes otra cultura. Porque daros cuenta de que quitando los shaitans, que ya de por sí son Dijins negativos y que no queremos recibir, los Dijins normales son siervos de Alá. Entonces, a lo mejor si tu cultura y tu forma de pensar va en contra de los criterios de Alá, o estás todo el rato hablando mal de otras religiones o pensando mal de otras religiones, ellos son conscientes. Y si ellos son siervos de una deidad y tú estás poniendo a parir a su deidad, vamos a ver qué crees que va a pasar. Y es solo un ejemplo, ¿vale? Pero es que puede ser que no conectes con esa entidad. Es que es igual que no podemos caerle bien a todo el mundo, pues a lo mejor con esa entidad no tienes ese grado de conexión. A lo mejor a ti te viene mejor trabajar otro tipo de entidades. Y luego ya está el tema de que creamos o no en las entidades, que también mucha gente me dice, es que creo que también mis dudas de fe afectan. Hombre, sí, tus dudas de fe afectan, pero ya eso es más difícil, ya tienes que trabajar tú en tus dudas de fe. A lo mejor trata de hacer una invocación que sea un poquito más sencilla, creer en ella, o no sé. Pero bueno, ya ahí es un tema un poquito más complejo que tendremos que tratar en otro vídeo. Pero a nivel general, y a lo que quiero llegar con este vídeo, es a que fijaos todo el grueso de entidades que he dicho antes y me ha llevado 20 minutos. Y podría haber hecho un vídeo de 1 hora hablando de entidades. De hecho, si queréis, os hago un directo hablando de entidades. Si me preguntáis y lo hablamos. Si queréis, pedídmelo en los comentarios. Si es que se puede hacer. Y creedme que de entidades hay más que personas en el mundo, ¿vale? Entonces, relajaros, tomad vuestro tiempo, estudiad y analizad qué queréis. Oye, pues quiero un Kitsune. Oye, pues quiero esto. ¿Y por qué lo quieres? Por esto, esto y esto. O mira, quiero estos objetivos. ¿Qué entidad me recomiendas? Oye, pues podrías trabajar con esta entidad, con esta otra. Oye, tengo este sistema de iglesia. Oye, pues practico la magia nórdica. ¿Qué entidades serían recomendables teniendo en cuenta que quiero esto, esto y esto? Y además que practico la cultura nórdica y que tengo una cierta comprensión de la cultura. Y pues a lo mejor ahí en la cultura nórdica, entidades que se puedan asociar más a ti. O trabajo la cultura griega. Oye, pues a lo mejor puedes trabajar con entidades relacionadas con la cultura griega. Habrá pocas entidades ahí en la cultura griega para invocar. Puedes tener, vamos, un grifo, una arpía, se podrían tener. Hombre, que sí, que tú dices, o sea, entre un Dijin y una arpía, pues bueno, hay una gran diferencia. No sé yo hasta qué punto quiero eso. Bueno, vale, no hace falta, pero que hay muchas otras entidades. Los grifos son una raza de elementales muy poderosa, muy semejante a los dragones. Y sí que es verdad que se dice que no tienen un nivel de conciencia tan alto, pero son muy interesantes y a lo mejor pues, te puede llamar la atención y quieres trabajar, o sea, quieres tener uno como tu protector. Porque a ver, si lo único que quieres es una entidad protectora, pues tampoco necesitas exactamente un Dijin. A ver, que yo que sé que tampoco creo que necesites tener la entidad más poderosa del mundo para que te proteja, que a lo mejor te viene bien tener un grifo o un dragón y luego a la larga pues tendrás otras entidades que te van a proteger y puedes tener varias, que no pasa nada y que tampoco te estás cerrando la puerta a nada, que a lo mejor en un futuro vuelves a intentar lo del Dijin y te sale bien, lo Dijin como digo cualquier otra, o quiero invocar a un dragón y no me sale. Oye, pues a lo mejor prueba a hacer otro tipo de invocación y más adelante pruébala de nuevo a hacer la otra, así que no hay prisa, que de verdad, si además la mayoría de gente que ve este canal sois gente joven, de 18 y de 20 años, o de 20 y algo, si la mayoría no llega a los 30 años, si es que tenéis tiempo, tomároslo con calma, es que parece que tiene que ser el Dijin o el dragón y ya, ahora, joder, relájate, prueba a hacer otra cosa, medita, piensa, tenéis que tener criterios sobre todo, ya digo, de qué es lo que estoy haciendo mal, por qué está fallando la invocación. Que también pues, sería de analizarlo, lo que pasa es que me cuesta mucho el analizar a todos su situación,
porque yo no os conozco, no lo sé, os puedo preguntar por encima, pero si todos me venís preguntando eso, pues sí es complicado. Tenéis que tener ustedes criterio, pero es que yo no puedo enseñaros a ello. Ustedes tenéis que ser los que os paréis un día y digáis, vale, vamos a analizar qué errores estoy pudiendo cometer. Pues mira, pienso que a lo mejor puede ser que no he alcanzado el grado de meditación, o sea, es entrar en el estado de conciencia necesario para ello. Oye, pues voy a trabajar meditación, a ver qué pasa. Y a lo mejor pruebas a meditar durante 2 semanas, lo vuelvas a intentar y no funciona. Pero sientes que por lo menos esta vez has conectado un poquito más con la energía. Entonces dices, bueno, siento que ahora mismo sí estoy en el punto que necesito de concentración y he llegado al estado mental que necesito, pero aún así ha fallado. O sea que probablemente el error es otro. Vale, pues vamos a descartando. Pues a lo mejor el problema es que necesito hacer X cosa, lo que sea, ¿no? Y vais probando. O ya a lo mejor, pues lo he dicho antes, a lo mejor es que el Dijin pues no conecta bien conmigo. Voy a intentar otra entidad similar al Dijin, o voy a intentar otra entidad a ver si me funciona. Para ver si es que el propio Dijin es el que no conecta conmigo, o es que es un fallo mío, porque si te intentas con 2 o 3 entidades y no te funciona, pues a lo mejor el problema es que no estás concentrándote bien, no estás elevándolo bastante tu energía, por lo que no estás logrando llamar su atención, digamos, o contactar directamente con ellos. Y a lo mejor tienes que trabajar en ti mismo. A lo mejor el problema es de la entidad, de que no conecta contigo y no te acepta, y pues tienes que buscarte a otra, que no pasa nada, que ya digo que no pasa nada, que puedes trabajar con muchas entidades. Ya os digo que no tenéis que acercaros con una, y además que lo que te aporta un Dijin te lo puede aportar otra entidad, realmente. Es que, a ver, que sí, que vale, que los Dijin en concreto es verdad que es una raza muy poderosa y es una entidad fuerte, pero que los dragones, por ejemplo, también son muy fuertes. Es que yo que sé, que no es la cosa más desesperante del mundo, y como eso, pues muchísimas entidades más. No me voy a enrollar más, porque creo que lo he dejado todo muy claro y muy bien masticado ese tema. Lo he hablado lógicamente un poquito más por encima esos temas, porque sería demasiado largo para un vídeo de Café con Master Chaos donde se trata de trabajar 2 o 3 temas, pero bueno, hemos hablado de la diferencia entre invocación y evocación, que eso lo he tratado muy por encima. Hemos hablado de los tipos de entidades y de distintas culturas y de pues, un poquito un compendio de varias entidades. Ya si queréis haremos un directo sobre el tema. Y finalmente hemos hablado, bueno, también hemos hablado de cultura japonesa, porque teníais muchísimas ganas, todo el mundo pidiéndome, y digo, bueno, pues lo vamos a trabajar un poquito por encima. Como tengo que dar un ejemplo de alguna cultura y quiero tocar varias, pero algunas pues haré un poquito más hincapié, pues he hecho hincapié en ella. Y finalmente hemos también hablado de pues el tema de las invocaciones y de por qué os salen mal. Tener criterio, pensar bien las cosas y analizar. Con esto me despido, me voy a terminar de tomar el café, que me queda un poquito, y espero veros pronto en el próximo video. Que por cierto, se viene vídeo sobre mi cuarto, que por fin está terminado y vais a flipar. Seguramente lo veréis, si no el día después de este, el siguiente. Seguramente lo veréis entre el lunes y el martes de esta semana. Me gustaría intentar tenerlo pronto. De hecho, lo voy a grabar ahora, dentro de un momento. Así que, estaos atentos. Y nada, chicos, con esto me despido. Un besazo, un saludo y nos vemos en el próximo video. Adiós y hasta la siguiente. Y recordad que cuando miras dentro del caos, el caos mira dentro. Chao, chao.